Para empezar, voy a traer una pregunta que cada vez que la hacen digo, ay, no, la pregunta más difícil del mundo. ¿Cuánto se puede guardar un vino? Bueno, ahí es donde todos nos queremos escapar, pero no me voy a escapar, lo voy a traer, me voy a hacer cargo. Y es porque realmente es difícil de responder. Por un lado, hay que saber que solo un pequeñísimo porcentaje de vinos en el mundo mejoran con la guarda. O sea, los vinos que están en el mercado están pensados para consumirlos. Y solo muy pocos, o unos pocos, van a mejorar. O sea, vale la pena guardarlos. O sea, el trabajo que no hace la bodega, justamente de retener los vinos hasta ponerlos en el mercado, lo puede hacer uno, pero solamente si estamos seguros que van a estar mejor en el tiempo. Guardar un vino en sí es complicado, porque no todos tenemos una cava, un sótano, un lugar acondicionado para que los vinos se estiven bien. Lo cierto es que la mayoría tenemos un lugar limitado y mover cajas o botellas no es el plan más simple para cualquier consumidor. Así que más bien hay que elegir muy bien cuáles son los que van a mejorar. A grandes rasgos podemos pensar que la bodega nos puede dar indicadores. Por ejemplo, en Argentina podemos llegar a leer en una etiqueta Gran Reserva. En otros países tendremos que, no sé, conocer las normativas, la legislación de cada región o imaginar qué puede ser o cuáles pueden ser aquellos vinos muy especiales que realmente van a tener una mejoría. De nuevo, la mayoría no va a hacer esa excepción, así que no tendría mucho sentido. Por otro lado, el lugar de guardado es fundamental. Tiene que estar oscuro, una humedad relativa, que con la botella acostada ya es un montón, porque el corcho se mantiene siempre húmedo. No puede de ninguna manera, en serio, recibir luz solar directa. Idealmente una temperatura estable todo el año, en fin. Y otras cosas que, bueno, tienen más que ver con un guardado. O sea, que por ahí adentro de un placard es mejor, seguro va a ser mejor que en la cocina, ¿no? Que tenemos de todo, un poco de todo lo anterior, pasa ahí. Así que ese es otro punto a tener en cuenta. Después, algo que hay que tener en cuenta es que no solamente los tintos se guardan bien, más bien el estilo de vino que lo merezca. Hay vinos blancos que con 10 años de guarda mejoran muchísimo y son esos vinos que esperás poder abrir. También sucede con vinos espumosos. No todos, de nuevo, son algunos ejemplos, pero bueno, hay que saber cuáles. No está limitado a un color, más bien a qué se hizo desde el viñedo y durante la elaboración. Bueno, vamos a volver un poco a qué pasa con estos vinos que se guardan. ¿Qué se espera? Bueno, el vino cambia, el vino evoluciona en botella. Algo que me parece válido recalcar es que cuando uno habla de crianza, siempre habla del vino en proceso. O sea, para un vino blanco tinto va a ser la barrica o la madera, el contacto y el tiempo antes de llevarlo a la botella. Para un vino espumoso, lo mismo. Pero la diferencia la hace el tiempo de crianza es en lías, en contacto con sus levaduras. Después pasa a la botella o esa crianza la hace en botella ya directamente, ¿no? La segunda fermentación. La estiva o guarda de un vino es cuando ya está, cuando el enólogo ya etiquetó, puso el corcho sí es corcho, pero cerró el tema y ya está en el mercado o en vías de encaminado, digamos. Eso es guarda del vino o estiva. Corcho botella podría ser un indicador. Antes lo era, siempre se hablaba de tapa rosca para vino joven, corcho ya para vinos que van a evolucionar y se van a guardar. Hoy no es tan radical, pero digamos que en su mayoría podríamos tomarlo como, bueno, si es corcho, más bien se pensó desde el inicio como un vino que puede estar más tiempo guardado.
¿qué me voy a encontrar con el vino? Porque acá está la otra parte y es esa expectativa que se tiene. Si yo guardo un vino 10 años y me ocupé de guardarlo bien, y bueno, mínimamente voy a esperar que ese vino me guste más de aquel que hubiera encontrado 10 años atrás. Y ahí tiene que ver la preparación de ese consumidor que por ahí si encuentra a lo mejor, no sé, notas a lo que llamamos sotobosque, o sea, tierra mojada, algo de humedad, algo de hoja y demás, y capaz no es esa expresión que más le gusta. Y tal vez no tenga la mejor, no sé, sensación. Así que no solamente depende del vino, sino cuán preparado esté ese consumidor y qué esté esperando de ese vino. Así que me parece un tema no menor para, bueno, realmente, de nuevo, si me tomo el trabajo de guardarlo, por lo menos encontrarme algo que me gusta más. Respecto a los blancos, también no voy a encontrar ese tipo de notas porque no es propia de vinos blancos, pero puedo encontrarme con una leve oxidación, apenas. Si es esa oxidación elegante, linda, y bueno, la voy a aceptar. Si ya el vino está que se fue un poco, y la desilusión va a ser grande. Por eso no es obvio. A veces precios, cuando el precio es elevado, bueno, también es un indicador que es alta gama. De la alta gama esperamos siempre más en todo sentido. Cuando es joven y le damos un poco más de credibilidad al tiempo que pueda esperar. No sé quién espera a quién, ¿no? El vino a nosotros o nosotros al vino, pero bueno, en todo caso de esperarnos y encontrarnos con un vino que nos emocione, que nos haga pensar que es algo distinto y que es una tremenda oportunidad. Bueno, de los vinos de guarda hay muchas cosas para decir, y una de ellas sería eso memorable, ¿no? Que nos trae, por ejemplo, yo compro hoy un vino, compro un vino porque nació un hijo y lo pienso tomar con él cuando tenga, no sé, cumpla sus 18 años. Ese vino ese día va a ser el mejor del mundo. No sé por qué, pero lo va a ser porque lo es para mí y a lo mejor para mi hijo. Y se da en celebraciones o ocasiones especiales que la gente busca vinos referidos a una cosecha que les trae algún recuerdo. Entonces, no es solamente esa cata analítica, pensante y demás, sino que es absolutamente emocional. Pero el vino es emoción también, es pasión, es conectar, es unir, es un montón de otras cosas, además de la cata concreta y analítica. Tips para guardar vino: descapsular. Yo puedo tener muchas botellas acostadas y saco las cápsulas porque eso permite ver si el corcho presenta alguna fisura, si se ve moho, cualquier problema que yo pueda detectar sin cápsula también me va tal vez a invitar a ya abrirlo o a prestar atención de cómo sigue ese vino. Y algo un poco más moderno o de tendencia es el uso del coraván. El coraván es un artefacto que se usa para pinchar el corcho. Se extrae de ahí una muestra de vino que se cata y con eso se puede probar un vino sin necesidad de abrirlo, o sea, sin descorchar. Esto es genial, novedoso y sobre todo a la gente que guarda vinos o que espera algo interesante de un vino, esta ocasión de poder decir, ya está, era lo que estaba esperando, es el momento que quería encontrar. O todavía me gustaría pensar en que ese vino va a seguir evolucionando para bien y lo dejo en botella. Entonces, cada pinchazo voy llevando este registro de cómo está el vino y tomar la decisión de si beberlo en ese momento o esperarlo un poco más. Hola, bienvenidos a una nueva parte práctica de nuestra Masterclass. Hoy vamos a ver cómo poner una mesa, cómo recibir a nuestros invitados y cómo hacer que los elementos que tengamos nos ayuden mucho más al servicio no solo del vino, sino de cualquier bebida que vayamos a servir hoy. En primer lugar, para disponer elementos sobre la mesa, tenemos que entender qué es lo que vamos a servir, cuántos pasos tiene el menú que elegimos para la ocasión y es fundamental
disponer la cantidad de elementos que se precisan para un servicio limpio y ordenado. Generalmente marcamos el lugar del comensal con un plato grande o un plato de sitio, que podemos utilizarlo como no, según la vajilla que tengamos disponible, y por encima un plato más pequeño que se va a utilizar para los entrantes o primeros platos. Es un lindo detalle siempre tener una servilleta de tela bien planchada, lavada, limpia sobre todo y acomodada de manera perfecta para recibir a nuestros invitados. Es un lindo gesto también colocar un plato para pan y un pequeño cuenco que puede estar disponible en caso que sirvamos algún dip o algo untable que pueda ir arriba del pan que vamos a disponer, siempre teniendo en cuenta las opciones de todos nuestros invitados, tanto así si vienen personas que no consumen TAC, tener pan disponible para aquellos, o bien si el dip puede ser vegano o vegetariano, según tengamos invitados que así se alimenten, por supuesto, ¿no? Luego, en los cubiertos, si vamos a ocupar más de un plato, sobre todo si vamos a tener distintas carnes, como por ejemplo primer platos de pescado, segundos platos de carnes vacunas o de otro animal, es necesario y fundamental reemplazar la cubertería. Generalmente vamos a empezar por cubiertos más chicos hacia afuera, continuando con los cubiertos de los platos siguientes hacia adentro, y los cuchillos sobre todo, lo que hacemos generalmente es disponerlos con el filo mirando hacia nuestro plato y siempre, obviamente, los cubiertos faginados, al igual que el resto de la cristalería. Así como tenemos en cuenta la cantidad de platos que vamos a servir para disponer nuestra mesa, también lo tenemos en cuenta en la cantidad de bebidas que vamos a servir. Un ejemplo, en esta mesa tenemos una mesa preparada para vino, ¿sí? Para hacer un servicio de vino. Y como ven, tenemos distintos tamaños de copas. Y también, por supuesto, y fundamental, el vaso o copa de agua que debe estar siempre puesto en la mesa y debe ser lo primero que se le sirve a un comensal cuando lo recibimos. Generalmente podemos ofrecer agua con o sin gas a gusto del comensal y tiene que servirse antes de las bebidas alcohólicas justamente para promover un consumo responsable de las mismas. Arrancamos lo más cerca del plato un vaso o copa de agua y hacia la derecha vamos a disponer el resto de la cristalería teniendo en cuenta que lo que esté más cercano al vaso de agua es lo que primero se va a servir. Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí, hoy tenemos una copa de vino espumoso, también puede servir para vino blanco, pero esta es una excelente copa para dar inicio a nuestra reunión. Luego tenemos la típica copa de vino blanco, que a veces puede reemplazar la de espumoso también en caso que no tengamos tanta cristalería, pero en caso de tenerla siempre va primero la de espumoso, luego la de blanco y por último la copa de vino tinto, que siempre es más grande que las demás. Obviamente esto facilita mucho al servicio de quien esté disponible para brindar estas bebidas, ya que el idioma de la cristalería es un idioma universal y quien va a atender la mesa seguramente comprenda que lo que tenga en la mano va a servirse en su copa adecuada. Es importante tener en cuenta que quizás no solo se sirven 3 vinos, sino que se sirven muchos más y por supuesto podemos ir reciclando la cristalería en caso de que no tengamos multiplicidad de copas para servir por cada bebida. ¿Qué es lo que vamos a hacer generalmente? Es respetar el color de vino que se pone en una copa durante todo el servicio. ¿Qué quiere decir? Si yo estuve sirviendo vino blanco en esta copa, voy a evitar mancharla de vino tinto para que en caso de que reaparezca un vino blanco, como puede ser por ejemplo en un paso al final, un vino dulce, podamos reutilizar la copa de vino blanco para servir un vino blanco dulce, sin que esto sea un problema ni haya necesidad de enjuagar las copas. Por último, me gustaría mostrarles algunos secretos a la hora de faginar nuestra cristalería, que son ciertos pasos que debemos seguir para que este proceso sea lo más eficiente y sobre todo cuidarnos, porque esto no deja de ser una copa de vidrio que nos podemos lastimar en este proceso. ¿Qué vamos a necesitar?
nuestras copas, nuestras 2 servilletas o cristales de algodón que no desprendan pelusa y un spray con alcohol 70-30, con alcohol y agua, que nos va a ayudar a remover estas pequeñas manchas que han quedado del lavado. Lo primero que vamos a hacer es rociar un poco de spray, tanto adentro como fuera de la copa, y vamos a tomar un primer cristal que lo que va a hacer es sostener la base de la copa, porque en caso de que hagamos un mal movimiento nos va a proteger de cualquier corte. Y con el segundo cristal lo vamos a abrir, lo vamos a insertar en la copa y haciendo un leve movimiento de girado vamos a ir limpiando cualquier imperfección que podamos tener dentro, fuera del cáliz, el tallo, y lo último que limpiamos es la base antes de ponerla nuevamente en la mesa. Espero que todo esto que charlamos hoy les sirva para organizar su próxima cena y seguimos con más Masterclass. En esta primera parte, de alguna manera vamos a entrar en el debate, ¿no? Si es genérico o si es varietal, las diferencias y por qué para muchos es mejor uno que otro. Bueno, para empezar, ninguno es mejor que el otro necesariamente, tiene muchísimo que ver con el vino en concreto. Pero ante nada decir que para que un vino se considere genérico, blend, decoupage o un assemblage, es porque interviene más de un vino en esa mezcla, en esa unión. Por eso la palabra en francés, la de ensamblar, es bastante adecuada porque justamente habla de la suma de varias partes. Entonces, entender que los vinos normalmente se hacen por separado, se vinifican cada uno en su momento, porque tiene también que ver con el tiempo de cosecha. Si yo quiero sumar o unir un Malbec y un Cabernet, bueno, voy a necesitar que la maduración de esas uvas estén bien para poder después lograr un vino, serían los vinos iniciales, y que estén ya terminados. Entonces, ahí genero una posibilidad, yo no, pero los enólogos, los que saben hacer esto, deciden cómo unir estos vinos. Entonces son vinificaciones por separado. Esto es lo más importante. A veces habla de cofermentaciones, quiere decir que se vinifican juntas, pero no es lo más habitual. Así que tenemos los blends por un lado y los varietales, que es cuando se habla de la mayoría de una uva. Cuando yo leo una etiqueta, por ejemplo, no sé, Cabernet Sauvignon. Entonces, para la ley argentina, por lo menos el 85% tiene que ser de esa variedad para que se pueda considerar vino varietal. En el mundo hay innumerables ejemplos de grandes vinos varietales y grandes vinos de corte. Puede ser para muchos tendencias o no sé, oportunidades de mercado, de consumo y demás. Pero si voy al origen, no sé, siempre estuvo el debate entre dos grandes regiones que son Bordeaux-Borgoña en Francia. Los vinos bordeleses son cortes en su enorme mayoría y los vinos de la Borgoña, casi en un 99% de los casos, son vinos varietales. Y no hay dudas que son extraordinarios ambos y se puede encontrar vinos de culto prácticamente. Entonces, a partir de ahí, el Nuevo Mundo, o sea, estos países como el nuestro, empezó a tomar la idea de, bueno, ¿qué pasa si pongo el nombre de un lugar? Porque era lo que se conocía. Entonces se empezaron a poner nombres, no sé, marcas, ¿no? Nombres más genéricos, o buscar esas referencias. Por ejemplo, Borgoña, Chablis, no sé, Champagne también, ¿no? Esto funcionó en un inicio y después hubo una idea mejor, que un poco la trajo Estados Unidos, y es poner el nombre de las variedades de los vinos que participaban. O sea, las variedades de uva que se usaba para cada vino. Así fue como el Nuevo Mundo creó tendencia para que la gente tenga un registro de vino, de expresión de un vino a partir de una uva. Se cuidó mucho, se hizo muy bien, se identificó, la gente se enganchó con esta idea y empezó a entender, bueno,
yo reconozco esta variedad o la otra, me gusta, la comparo, la elijo. Y las bodegas hicieron un gran trabajo con esto también. Por otro lado, no perdieron la idea de hacer un vino de corte. Entonces, a lo mejor elegían para la alta gama, y esto pasó un poco en el país, la alta gama se elegían vinos de corte, los vinos más simples también, y quedó como en el medio los vinos varietales. O sea que esto acompañó un poco, no sé, los años que lleva Argentina innovando, probando, bueno, y apostando también. Pero volviendo al tema de hoy, a veces nos preguntan, ¿no?, si hay ciertos cortes que son más tradicionales que otros. Bueno, la verdad que sí. Hay uvas que como que se llevan bien. Es histórico esto. Diría ancestral, pero bueno, lo cierto es que conviven bien, dan una excelente expresión en los vinos, así que algunas que se llevan genial. Pero otras, bueno, tienen que ver con esta innovación de las bodegas, de decir, bueno, ¿qué pasa si esta con esta? Y porque cada país es único y una región, no sé, tiene características por clima, suelo y demás que hacen que los vinos tengan determinado carácter. Entonces, a veces se está viendo, ¿no?, un poco más de juego en esto y la verdad que resulta súper interesante. Y hay hoy muestras de, no sé, por ejemplo, incluir al torrontés con mejor un poco con un chardonnay o con un sauvignon blanc, porque uno aporta acidez, el otro el lado floral. En boca, a lo mejor el sauvignon es que da la acidez más presente, mientras que el torrontés da esa melosidad. Entonces, juntos se llevan bien o logran un vino interesante. Pero esto es juego de enólogos y por suerte llegan propuestas distintas. Hay otros cortes, por ejemplo, puede ser que en un vino tinto intervenga un poquitito de uva blanca o de vino blanco y eso también refresca. Si yo tengo vinos que son más bien así de mucho peso, por ahí casi más alcohólicos porque lleva la uva algo de sobremaduración por clima natural, bueno, de repente sumar un poco de vino blanco es parte de. Y uno dice, ay, bueno, pero qué juego, qué jugada, qué difícil. Bueno, no, los Chianti originalmente se hacían así, o sea que la Toscana ya presentaba este tipo de vinos y hoy, por ejemplo, se ve algo en San Juan elaborado de esa manera. Así que, en definitiva, no es que es algo tan extraordinario, ¿no? Yo creo que en este sentido la enología avanza y no para de proponer. Entonces nosotros atentos a todo eso, bueno, tenemos la suerte de ir probando y divertirnos más también. Bueno, del terroir hay tanto para decir, tanto. Bueno, a ver si puedo ordenar y empezar por el principio. Primero, ¿qué quiere decir, no? O cómo lo podemos traducir. Es una palabra que llega del francés y muchas veces se habla de terruño, territorio y bueno, lo cierto es que más allá de una traducción, lo importante es entender qué significa realmente, qué alcance tiene la expresión terroir. Hay 4 partes, que esas son las más importantes, que son cepa, suelo, clima y el factor humano. Estos podrían ser 4 elementos fundamentales. Lo cierto es que no es solo eso, porque podemos hablar suelo, sí, pero es la topografía. Hablamos de un clima, sí, pero también hablamos de la diversidad, de la biodiversidad. Hablamos del factor humano, bueno, tanto habría para decir. Así que a partir de acá es donde se empieza a entender cada lugar en las distintas regiones, vamos a hablar de vinos, distintas regiones vitivinícolas productoras, donde el conjunto de estos factores de calidad hacen a la personalidad de un vino. Blanco, rosado, tinto, espumoso, si de eso vamos a sacar un destilado, si de eso vamos a sacar un vino dulce, y qué tipo de vino dulce sería. En fin, todo eso en gran parte empieza en el terroir. Cuando se dice el vino nace en el viñedo, y es muy cierto, porque es a partir de ahí que sucede todo lo que sigue, y no depende de una sola cosa. A veces nos preocupamos pensando, bueno, a ver, yo, no sé, estoy probando un Cabernet Sauvignon, entonces quiero que todo ese vino sea
la expresión del Cabernet como yo me imagino que tiene que ser. Y la verdad es que depende de las otras variables. No es solo la cepa la que habla, la que refiere a un vino. Por eso decimos siempre que al fin de cuentas, y cada vez con más dificultad, acertamos a una uva. En muchos casos nos parece difícil porque, de nuevo, hay otras variables que hacen la diferencia. Así que hoy tal vez el trabajo más desafiante y alucinante que tienen muchos ingenieros agrónomos y por supuesto enólogos es encontrar ese terroir, ese lugar especial que va a dar ese vino que ellos imaginan hacer. Imagínense el trabajo que es entender esa viña, entender ese lugar único, irrepetible, porque no es una fórmula, porque no va a pasar nunca lo mismo y además porque hay una cosecha que lo va a definir. Cada año va a pasar algo con ese frío, calor, esa lluvia, bueno, una cantidad de cosas que en definitiva van a cambiar y van a darle personalidad a esa etiqueta que un día después nosotros tenemos la suerte de abrir, ¿no? O sea, nosotros llegamos al final, pero hay un trabajo tremendo de búsqueda y reconocimiento que cada vez hace con más esmero el sector productivo. Bueno, ciertamente Francia hizo un trabajo tremendo que le llevó años, siglos, pero es curioso y no es tan obvio reconocer o saber que la primera clasificación de vinos del mundo la hizo Portugal, mediados del 1700. Así que esto de encontrar características y de buscar vinos que expresen un lugar viene desde esa época. Después, ciertamente, Francia es el país que lideró a partir de un sistema que se conoce como las denominaciones de origen, las A o C, la traducción en francés vendría a ser apelación de origen controlada, y ellos han hecho un gran trabajo, ciertamente, que además permanece. Tal vez una de las curiosidades que tiene el país galo es que hay clasificaciones que existen desde 1850, bueno, una de las grandes, 1855, todavía y con un único cambio. Hoy es lo que en muchos casos presenta el mercado. ¿Cómo lo identifico? Bueno, con los nombres. O sea, muchas veces los terroirs justamente hacen a la mención de un vino. Eso en el viejo mundo es más común encontrar. O sea, yo encuentro un nombre que me cuesta hasta pronunciar en muchos casos, pero en realidad lo que hacen están dando el nombre de un lugar de producción, de una finca, de una parcela, de un pago para España, por ejemplo. Y así las etiquetas portan el nombre de ese lugar. Son nombres propios, son difíciles de recordar, hay que estudiar, hay que leer, hay que, memorizar en muchos casos o saber dónde buscar, que no es poco. Y así entender que ese lugar a la vez trae una ley, y la ley implica otras cosas. Un color, un rendimiento, un grado alcohólico, en fin, una cantidad de cosas. Pero el origen es ese lugar. El Nuevo Mundo toma esto y después de haber hecho, digo Nuevo Mundo, entre ellos Argentina como país perteneciente, aunque somos viejos en el Nuevo Mundo, nos consideramos parte del Nuevo Mundo del vino, toma este concepto y que hace, también busca los terroirs para sacar el mejor vino posible, con las libertades que estos países tienen, ¿no? No están limitados por leyes y una cantidad de cosas. Todo el planeta del vino hace lo mismo, busca la mejor expresión posible a partir de lo que tiene, de esa uva y de ese conocimiento que fue adquiriendo con el tiempo. Volviendo al viejo mundo, y para expresar un terroir con un nombre, voy a la denominación de origen de nuevo, ¿no? Entonces uno dice, denominaciones de origen. Tal vez, ¿cuál es la más conocida del mundo de Champagne? Sin dudas, porque hace una categoría completa y además líder en la categoría. Ya vamos a hablar de esas burbujas alguna vez.
pero es un buen ejemplo. Pero también lo es el coñac, ¿no? Destilado de vino, probablemente el más famoso del mundo también. Y es un queso, como el Roquefort, por ejemplo, que se hace a partir de una leche particular, con un hongo especial, en un lugar determinado. Es lo mismo. Todo hace a un lugar que hace cumplir una ley determinada para que un producto tenga derecho a llevar o portar un nombre determinado. Ejemplos hay muchísimos, y son más comunes y más cercanos de lo que parece, ¿no? Porque lo ponemos de nuevo en un vino, pero también lo podemos poner en el queso o en productos que puedan probablemente conocer y reconocer. No sé, se me ocurre la mostaza, Dijon, ¿no? Es un lugar. Entonces, es fascinante, es largo, pero es muy, muy interesante y hacia la geografía. En este caso del vino, que bueno, nos deja un poco viajar. Decimos siempre que los vinos, los libros o hoy una compu nos deja conocer mejor y viajar y aprender y sin dudas, y aparte tener cultura general, porque bueno, al fin de cuentas hace a un universo de productos que conocemos o que nos son cercanos. Viajemos o no, pero bueno, con los libros también se viaja. Una organización que ha sido clave en todo esto es la OIV, la Organización Internacional del Vino y la Vid. Curiosamente, este año cumple 100, es su centenario. Increíble, pero bueno, ayudó muchísimo la OIV a ordenar y hoy, que está bueno, termina definiendo en muchos casos las menciones o las legislaciones. Una definición de vino, es tan simple como eso, la ha mejorado, o sea, ha dado algunos elementos más para esa definición histórica que puede ser, no sé, es el resultado de la fermentación total o parcial del jugo de uva con un grado mínimo aceptado de 8.5 de alcohol mediante la acción de las levaduras. Todo eso, bueno, la OIV toma todas esas definiciones y termina dándole más precisión. Y fue el caso del terroir, justamente, donde en un principio se hablaba de 4 pilares. De nuevo, suelo, clima, cepa, factor humano. Hoy es topografía, biodiversidad, en fin, una cantidad de elementos que hacen al conjunto y que sí son significativas. Ni hablar de tendencias como puede ser la biodinamia, los vinos orgánicos, en fin, todo eso está bueno que haya un ente que revisa, que define, que legisla, que protege, porque si no termina siendo un poco arbitrario lo que cada uno comprende, ¿no? A nivel nacional existe el INV, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que toma en gran parte lo de la OIV y hace sus propias leyes y sus propios controles para que el país esté ordenado también y que los productores tengan una guía. Y de alguna manera los demás y los que participamos en el mundo del vino en distintos planos, también tengamos fuentes a las que acudir, a quienes consultar, porque muchas veces decimos, ¿qué dice el INV? Y buscamos, ¿no? Muchísimas veces me pasa, y nos pasa a los profes, que buscamos en el INV y lo citamos como fuente. Así que, sin dudas, es mucha la gente involucrada, la que participa. Esto es dinámico, están pasando cosas, muchas. Los terroirs padecen en un cierto punto, bueno, lo que hoy es el calentamiento global, que por supuesto no es ajeno al mundo del vino, y de alguna manera se condicionan vendimias o se condiciona sobre todo el trabajo del hombre, que es el que tiene que adaptarse y mejorar y estar muy atento a esto que nos rodea a todos. Pero bueno, hay ayuda, hay mucha gente pensando, trabajando y hay un mundo entero y muchísimos productores que
En definitiva, trabajan por el bien del vino, del producto y también por hacernos más felices a nosotros los consumidores.